Hola, mi nombre es Laura Cristina García. Esta es mi evaluación para el quinto módulo del Seminario de Físico, Constructivismo y Fitness. Este módulo tiene por nombre Rehabilitación en Físico, Constructivismo y Fitness, impartido por el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Este seminario es impartido en la licenciatura de Físico, Constructivismo y Fitness por la Universidad UBASA de Zamora, Michoacán. El día de hoy es 20 de noviembre de 2025 en la ciudad de Morelia. Como una pequeña introducción de este trabajo de evaluación, es una revisión de un metaanálisis donde diferentes estudios nos arrojaron resultados en el entrenamiento de fuerza en la fase excéntrica, sobre todo como método de rehabilitación en deportistas de diferentes disciplinas, diferentes niveles, sexo y diferentes ejercicios también. Recordando que el estrés generado por la práctica deportiva desencadena un sinfín de lesiones tanto crónicas como agudas. Principalmente, ¿qué es una lesión? Una lesión es un agente que causa un daño o una alteración en la estructura de algún tejido, imposibilitando al atleta, ya sea de eh, ya sea muscular, tendinoso o articular. Este daño o alteración impide la funcionalidad y se puede presentar tanto en la práctica deportiva como en la competición. La causa de estas lesiones son muy variadas, puede ser un aumento en la intensidad o una gran intensidad, un gran volumen de entrenamiento, una carga de entrenamiento muy alta, así como la falta de sueño. Estos factores parecen estar más relacionados con lesiones de carácter crónico, que como sabemos una lesión de carácter crónico se desarrolla lentamente con el paso del tiempo, y una lesión de carácter agudo es por una causa repentina, sucede de un momento a otro. Estas lesiones, las lesiones más comunes en el entrenamiento deportivo son la rotura del ligamento cruzado anterior, rotadores de hombro y aductores. Para dar un poquito de contexto, vamos a ver las fases del movimiento en un ejercicio, en un entrenamiento, más bien en un ejercicio. Comenzando con la fase concéntrica, que es la fase donde se realiza una contracción muscular en la que el músculo se acorta mientras se genera una fuerza para vencer una resistencia, activando las fibras musculares. De ahí sigue la fase isométrica, donde la contracción muscular se genera una tensión igual, pero sin cambiar la longitud del músculo y manteniendo una posición estática. Y la siguiente fase es la fase excéntrica, en la que el músculo se estira, cambia su longitud a mayor distancia, en la que las inserciones tanto proximales como distales se alejan una de otra. Bueno, en este metaanálisis se encontraron 370 artículos en los cuales se usaron palabras clave como eccentric training, injury prevention, eccentric exercise and injury rehabilitation. De estos 370 estudios, se aplicó una estrategia que se llama PICO, por sus siglas en inglés. La P es paciente, la I es intervención, la C comparación y la O son los resultados. De esos 370 artículos originalmente que se encontraron, solo desde 2020 hasta la fecha, que es este estudio en el 2025, se encontraron 11 estudios, en los cuales 7 estudios fueron realizados en jugadores de fútbol realizando un ejercicio de curl nórdico. 4 estudios fueron en distintas disciplinas con una tendinopatía, en atletas con una tendinopatía, y realizaron ejercicios como la sentadilla unilateral excéntrica. 2 estudios fueron analizados en profesionales y recreacionales con una afección en el ligamento cruzado anterior, utilizando ejercicios como la sentadilla inercial, búlgara, extensión de cuádriceps y hip thrust y peso muerto rumano. Todos estos estudios hicieron énfasis en la fase excéntrica, que como ya vimos acá es cuando las inserciones proximales y distales se alejan una de la otra, donde hay mayor longitud del músculo.
Comenzamos con el primero, que son los estudios hechos en jugadores de fútbol. Las lesiones en el fútbol más comunes son de carácter muscular y tendinoso, principalmente en el bíceps femoral, con una incidencia del 37%. El primer estudio encontrado o analizado fue por Chevy en el 2020, quien llevó a cabo un estudio en jugadores profesionales de fútbol soccer con su objetivo de conocer un efecto preventivo aplicando un entrenamiento excéntrico enfocado en el bíceps femoral. En este estudio realizaron el ejercicio de curl nórdico aplicando un tiempo bajo tensión de 4 segundos en su fase excéntrica. Los resultados presentaron unos mejoras en la prevención de lesiones y disminuyeron la incidencia de las lesiones. Esto puede atribuirse al efecto protector del entrenamiento. Otro estudio fue en el 2022 por CADU, cuyo objetivo era fortalecer y prevenir lesiones mediante un programa de bajo volumen que incluía un set por 3 repeticiones en el mismo ejercicio del curl nórdico en su fase excéntrica. Sus resultados fueron una mejora en la fuerza y una prevención en lesiones, y a pesar de su bajo volumen se logró estos resultados, pero puede ser gracias al efecto residual de las acciones excéntricas, que puede perdurar hasta por 6 meses. El tercer estudio fue en 2019 por el Lerian, quien encontró efectivo un programa en la prevención de lesiones con el mismo ejercicio del curl nórdico aplicado en jugadores de fútbol soccer. Este programa de entrenamiento lo hicieron por 12 semanas. Sus resultados fueron muy buenos, se redujo hasta un 92% el riesgo de lesiones, pero con una diferencia en el programa de entrenamiento con estos dos, de que el ejercicio de curl nórdico lo aplicaron al inicio como un método de calentamiento de su programa de entrenamiento con el fin de una mayor actividad neural. Y al final de su programa de su sesión de entrenamiento, mejor dicho, como una vuelta a la calma, donde se aumenta la longitud del estiramiento. Otro estudio realizado fue por De Hoy en el 2015, quien aplicó en jugadores profesionales de una categoría junior. Este protocolo duró 10 semanas, su ejercicio fue un curl femoral y una sentadilla isoinercial haciendo énfasis en su fase excéntrica. Sus resultados arrojaron una disminución en el riesgo de lesiones debido al efecto protector del entrenamiento. Además, en este protocolo obtuvieron una mejora en la fuerza, una mejora en la potencia y una mejora en la velocidad. El siguiente estudio fue por Delame Espinosa en jugadoras femeninas profesionales de fútbol soccer durante 21 semanas, el cual evidenció que en un 81% se disminuyeron el riesgo de lesiones. Los mismos ejercicios fueron el curl nórdico y ejercicios con bandas de resistencia con un énfasis en la fase excéntrica. Y a pesar de que hubo una disminución en la prevención de lesiones, también hubo una disminución de la fuerza en el bíceps femoral y en el cuádriceps. El siguiente estudio fue hecho en el 2013 por Manhao, quien llevó a cabo una intervención de 6 semanas en el fútbol soccer con jugadores de fútbol gaélico, soccer, curling y rugby. Encontraron resultados positivos en cuanto a su fuerza, el torque y la tolerancia al estiramiento, el cual redujeron su tasa de lesiones, a pesar de que este estudio le dieron seguimiento por 6 meses después del programa, en el cual obtuvieron bastantes buenos resultados. Por último, en el 2015, Naclario aplicó un conjunto de ejercicios excéntricos en jugadores de fútbol soccer, comparándolos con ejercicios de inestabilidad. Sus resultados mejoraron un aumento en el ángulo de torque en el grupo excéntrico en comparación al grupo que realizó ejercicios de inestabilidad, aunque se demostró que ambos protocolos fueron positivos para la prevención de lesiones. Ahora vamos con la rehabilitación en tendinopatía rotuliana. El entrenamiento de manera excéntrica demostró ser eficaz en padecimientos como la tendinopatía, ya que brinda un efecto protector a nivel articular, muscular y tendinoso en el complejo rotuliano.
El primer artículo fue hecho por Lee en el 2020, quien implementó un programa de rehabilitación enfocado al ligamento cruzado anterior en atletas de voleibol, básquetbol y balonmano. Este protocolo tuvo una duración de 12 semanas. Realizaron un ejercicio de sentadilla unilateral inclinada, con la diferencia de que el peso, la carga, la utilizaron del lado afectado. Terminó este programa de entrenamiento de 12 semanas y tuvieron unas mejoras en la composición del tendón, lo que permitió una rehabilitación mucho más efectiva. Otro estudio fue realizado por Breda en el 2021, quien aplicó dos protocolos, uno excéntrico y con sobrecarga progresiva, aplicando isometría, excéntrico concéntrico y pliometría. La pliometría usaron ejercicios pliométricos estimulando el ciclo de acortamiento-estiramiento muscular, lo que puede ser una variable de que tuvieron grandes beneficios, en el cual en este artículo arrojaron mejoras en este grupo en el que tenían un carácter explosivo. Ahora vamos con la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. El primero fue en el 2023, que se llevó a cabo un programa de rehabilitación en el ligamento cruzado anterior, en esta parte. Fue hecho en atletas profesionales de fútbol, soccer, balonmano y básquetbol. Este protocolo utilizaron ejercicios como máquina isoinercial durante 6 semanas y se comparó con un entrenamiento tradicional que es excéntrico-concéntrico. Sus resultados presentaron mejoras en la capacidad de salto tanto unilateral como bilateral, y un efecto también importante que obtuvieron fue la ganancia de fuerza en los miembros lesionados, disminuyendo el riesgo de lesiones y facilitando su rehabilitación. El siguiente estudio fue por Vidmar en el 2020, quien realizó una rehabilitación en atletas recreacionales de diferentes disciplinas. En este no especificaron cuáles eran las disciplinas de los atletas que se trataron, pero todos tenían una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Aplicaron un entrenamiento de carácter isocinético excéntrico aislado. Sus resultados después de 6 semanas evidenciaron una efectividad en ambos entrenamientos, pero tuvieron una mejora mucho más grande o efectiva en el entrenamiento de índole excéntrico, quienes ganaron fuerza, un aumento de la masa muscular y una mayor funcionalidad a comparación del grupo que fue solamente aislado. En este metaanálisis vimos que es muy importante el entrenamiento de fuerza en su fase excéntrica para la rehabilitación de nuestros atletas cuando tienen alguna lesión. También aquí nos arrojan algunas aplicaciones prácticas para la rehabilitación pues mucho más eficaz, con un volumen de entre 2 a 4 series por ejercicio, 5 a 10 repeticiones por cada set, 2 a 3 sesiones por semana. También otro punto importante es dividir por planos de movimiento o división de miembros, ya sea superiores o pélvico inferiores. También a considerar el tiempo bajo tensión, sobre todo en la fase excéntrica, que fue lo que vimos a lo largo de este metaanálisis, y también con una intensidad pues ya individual, con nuestro principio de la individualidad a cada atleta, para una mejora, para su mejor rehabilitación y su mejor adecuación a su programa de entrenamiento. Bueno, esto fue todo de mi evaluación para el quinto módulo de rehabilitación en físico, constructivismo y fitness, impartido por el Dr. Javier Rojas Figueroa.